Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la participación, la oportunidad de presentar los resultados de la investigación de mi tesis, evaluación de la calidad de agua superficial de la cuenca del río Guaura, distrito de Guaura, con un sistema de inferencia difuso basado en agentes contaminantes. La cuenca del río Guaura se encuentra ubicado en la parte norte del Perú. Abarca básicamente dos provincias. En la parte alta tenemos la provincia de Ollón y en la parte de Cuenca Alta, Media y Baja está el distrito de Huaura. La provincia de Huaura en sí. El distrito de Huaura se encuentra ubicado en la Cuenca Baja. Sin embargo, tengamos en cuenta de que el río, la naciente del río, parte de la cordillera, que es la provincia de Ollón. En la Cuenca Alta y Media tenemos asentamientos mineros, por lo tanto el agua se ve afectada por los relaves mineros, también por las desagües industriales que tenemos a lo largo de toda la cuenca. Además tenemos población urbana que está colindante con el cauce del río, y esto va a generar, pues ya sabemos, desagües, aguas servidas, que son vertidos en el cauce. Parte de la cuenca media y baja predomina la agricultura. Entonces, el mismo proceso de cultivo incluye el uso de plaguicidas, pesticidas que llegan al agua, al río Guaura a través del escorrentío. Nuestra investigación se basa específicamente en el distrito de Guaura. Hemos tomado dos puntos de monitoreo. El puente de Guaura, que es terminando en la parte urbana del distrito, en la capital de Guaura, y el Quipico, que es antes de llegar a la zona urbana. Entonces, para hacer un contraste y ver cómo es que está afectando también la parte urbana a la contaminación del agua. Por lo tanto, nuestro objetivo de la investigación fue evaluar la calidad del agua superficial del río Guaura, específicamente en el distrito de Guaura, pero con una nueva propuesta, con un sistema de inferencia difuso basado en esto, justamente en esos agentes contaminantes que hemos comentado hace un momento. Y esto se da a través de la evaluación de algunos parámetros químicos, orgánicos, inorgánicos y biológicos que están dados en función a los estándares de calidad ambiental para agua, que son los secas, que ha sido aprobado y es de cumplimiento obligatorio aprobado por el Ministerio del Ambiente, y es de cumplimiento obligatorio para cualquier actividad, incluso para obtener los permisos también. Nosotros nos basamos en la metodología que está aprobada por la Autoridad Nacional del Agua en el Perú, que es el ANA, y ellos tienen una metodología establecida que es el ICARS, que es el Índice de Calidad Ambiental para Recursos Hídricos Superficiales. Y el agua, la calidad del agua se evalúa en función al uso al cual está destinado. Según el ANA, el agua del río Guaura está destinado para riego de vegetales y bebida de animales. Entonces, según el ECA, hay 12 parámetros de cumplimiento obligatorio para poder decir que el agua está dentro de los cánones establecidos, óptimos en todo caso. Esos parámetros son oxígeno disuelto, pH, demanda bioquímica del oxígeno, demanda química del oxígeno, cobre, manganeso, cadmio, hierro, plomo, aluminio, arsénico, y el biológico, coliformes termotolerantes. Fijémonos aquí dentro de los estándares aprobados en el Perú, tenemos algunos valores únicos y hay algunos intervalos aceptables, como por ejemplo el pH, el oxígeno disuelto. Trabajamos con intervalos. Sin embargo, los otros pues tenemos valores únicos. Claro, si es para agua de vegetales o cría de vegetales y bebida de animales, ¿no? Pero son únicos. Entonces, tengamos en cuenta de que acá tengo valores únicos e intervalos. ¿Por qué nosotros recurrimos a la lógica difusa o a tratar de encontrar o construir un sistema de inferencia difuso? Porque esta teoría nos permite procesar información con cierta incertidumbre, con alguna ambigüedad, vaguedad o información incompleta, según Tremont y Brea. Ahora, ¿por qué nosotros decimos pues que vamos a tener quizá alguna información incompleta? Recordemos que el ECA exige 12 parámetros de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, los análisis de agua no son económicos, son caros, sobre todo en nuestra provincia,
ya que no tenemos un laboratorio especializado que se va a encargar de procesar la información, que nos va a dar esos resultados en todo caso. Tenemos que recurrir a la ciudad de Lima, que es la ciudad capital, y esto genera un costo adicional, ¿sí? Al usuario que de repente quisiera evaluar la calidad de agua que está utilizando de repente para riego de su campo, ¿no? O para la bebida de, de algunas granjas o que tenemos aquí en la ribera del río. Entonces, y otro detalle más, el río Guaura parte desde la cordillera y termina en la costa. Entonces, la geografía es un poco accidentada, no es de fácil acceso. Otro factor que podría de alguna manera tener información incompleta es que el caudal del río va a cambiar de acuerdo a la etapa o a la estación en la cual nosotros nos encontremos. Aquí tenemos dos diferenciados, es la época de estiaje y la de avenida. La época de avenida el caudal se incrementa considerablemente y en la época de estiaje el caudal disminuye radicalmente. Entonces, podemos tener casos en que no vamos a cumplir todos los parámetros exigidos para un monitoreo de agua, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros habíamos encontrado. Entonces, hemos buscado un marco matemático que me permita procesar esa, ese caso complejo, ese sistema complejo a través de un mecanismo de inferencia. Ese mecanismo de inferencia nos va a permitir simular mediante procedimientos de razonamiento humano basado en conocimiento, no solo en la data histórica, sino en el proceso que se tiene que realizar para poder nosotros obtener la información para encontrar el índice de calidad de agua. Bueno, el sistema de inferencia se basa en una regla inferencial de condición, una regla condicional, donde Ross nos indica de que ante ciertas condiciones de entrada vamos a tener algunas restricciones de salida. Además, Mandani y Asilia, ellos proponen una relación FUSI donde tenemos dos condiciones de entrada y tenemos una sola condición de salida. Obviamente, esta condición de salida está condicionada a la interacción de esas condiciones de entrada. Basado en esto, nosotros propusimos la investigación en dos etapas. En la primera hemos considerado los valores de los 12 parámetros. Esto está obtenido de los documentos de monitoreo de calidad de agua del ALA, que es la Autoridad Local del Agua, en este caso de la provincia del Río, de la provincia de Huaura, y se construyeron reglas de inferencia a través de funciones de pertenencia trapezoidales cuando es intervalo y triangulares cuando el valor del ECA es único. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido de salida? La concentración de contaminantes que va a generar la interacción de los parámetros que estamos ingresando. Para la etapa 2, ingresamos no los valores de los parámetros, sino estamos ingresando la concentración de la contaminación del agua que genera los valores de entrada, y otra vez se han construido reglas de inferencia y se han, a través de funciones trapezoidales y triangulares para obtener los índices de calidad. Estas variables que tenemos acá está dado del ICARS, del ANA. Entonces, esto es nuestro sistema difuso. Tenemos X, los valores de ingreso, de entrada de los parámetros, los dos en nuestro caso. Y es la contaminación o los contaminantes en el agua generado por la presencia de los parámetros de entrada. Y construimos un conjunto difuso, donde X es el valor del parámetro y MUSUA, este viene a ser el grado de pertenencia. ¿Cuál es la ventaja de la lógica difusa? Es que nos da un rango de análisis, a diferencia de la lógica clásica, donde dice que 0 es no hay contaminación, 1 sí hay contaminación, verdadero o falso. La lógica difusa nos permite tener ese rango, 10% de contaminación, 20%, 30%. Mientras más cercanos al ECA, van a ir cambiando también los grados de pertenencia. Como habíamos mencionado, el universo de discursos eso sí está dado en función a la data histórica que hemos encontrado en los informes de monitoreo, y también, aparte de eso, a la información bibliográfica que sustenta estos datos, ¿no? X sub K es el ECA cuando es 1, entonces ahí se van a formar funciones triangulares, donde el vértice es el valor del ECA, donde 1 será que estás llegando a un porcentaje óptimo del 100%, y 0, no hay contaminación en este caso, ¿no?
O dependiendo, si voy a evaluar calidad de agua, como hemos construido ambos, tanto al primer y al segundo, entonces ya uno le da la interpretación que corresponde. Y ISUCA es el intervalo, como habíamos visto en el oxígeno disuelto y en el pH, ¿no? Que teníamos intervalos, rangos aceptables. Para ello hemos construido 5 subsistemas. En este caso, pues tenemos químicos, inorgánicos, no podríamos trabajar con los 12. Entonces, ¿qué se hizo? Se seleccionó de acuerdo a la interacción en el agua y de acuerdo a lo que podría esto generar, esa interacción en el agua. Y en este se organizaron, el ICARS trabaja con la materia orgánica y trabaja con los químicos, lo trabaja por separado, construye 2 subíndices. En nuestro caso, cada quien es independiente. Tenemos 3 subíndices, va a depender del objetivo que yo quiera conocer. Si yo quiero conocer si hay contaminación por materia orgánica, por exceso de materia orgánica, o si quiero conocer si hay contaminación de repente por el incremento de algún parámetro químico, ¿no? Entonces, me permite esa opción y el ICARF, que es nuestra propuesta, el índice de calidad de agua de Río Guaura FUSI, aquí estamos trabajando con la lógica de FUSI. A estos son los porcentajes, esto ya viene de LANA, en la cual nosotros hacemos para hacer una validación de nuestros resultados con el índice oficial de acá del Perú. Propusimos esta interfaz que sea más amigable para el usuario, ingresa los valores en los parámetros, encuentra de la primera etapa los resultados, esto ingreso nuevamente al sistema y me salen los 3 índices, materia orgánica, los químicos y el FUSI, que es de todo, ¿no? Que considera todo. Esas recomendaciones son recomendaciones de LANA, la imagen es referencial. Aparte de eso, tenemos un apartado donde nos permite simular. ¿Qué pasa si se incrementan los parámetros, los valores, que no son los parámetros, los valores de la demanda bioquímica del oxígeno? Entonces, ¿cómo eso va a afectar? ¿O qué pasa si el pH cambia, varía, los valores de pH varían? Entonces, ¿cómo eso influye en la calidad del agua? Entonces, es una forma de que nos va a permitir a nosotros simular en tiempo real y de alguna manera minimizar costos sin necesidad de tomar la información, ¿no? Entonces, estos resultados fueron comparados, acá está el ICARS, esta es la metodología de LANA y nuestra propuesta. Como había mencionado, acá ellos encuentran 2 subíndices y el menor de ellos es el que indica la calidad de agua. Pésimo, regular, pésimo. Excelente, regular, regular, ¿no? Siempre el menor de ellos. Y en nuestro caso, también de manera similar hemos ido analizando, pero la diferencia es que acá no trabajo con el menor, ¿no? Sino que ya es en forma independiente, cada quien me da en forma independiente. Y eso se contrasta con las investigaciones que hemos encontrado. Quiñones y Guattari encontraron que entre el índice difuso y el índice de calidad de agua, entre comillas, vamos a decirle de otra metodología existente, pues hay un 0,81%, un R cuadrado. También eso ocurrió en Brasil, con el índice difuso que plantea Dutra de Oliveira y el índice de calidad de agua brasileño. En nuestra investigación hay un 92, 0,92 y un R de correlación, entonces no hay diferencia significativa entre ambos resultados. Por lo que pues se concluye de que pues nuestro índice sistema de inferencia difuso sí se puede construir en base a la información disponible y como ya lo había mencionado, pues nos permite simular de repente y evaluar algunos impactos que podríamos generar como propios de nuestras actividades. Gracias.